Hola, bienvenidos a mi canal. Pues en este video les voy a seguir contando sobre nuestro mm, intercambio a Europa. Bueno, yo me acuerdo que ya las últimas veces que estuvimos o que estuve con la chica francesa, hubo una noche en que creo que fuimos a un museo a pasear por la ciudad de Nimes y al volver, como nos habían dado mucho tiempo libre, cuando nos reunimos donde nos habían dicho en la escuela, la mayoría de los chavos, que eran, pues les digo, de 14 años, de la edad de mi hermana, iban muy borrachos. Y los franceses también. Y yo me acuerdo, y mi hermana, que había una banca y estaba una niña que se apellidaba como una fruta, una niña mexicana. Y el francés, ella estaba sentada, pero yo me acuerdo que estaba muy borracha. Y el francés que había venido a México, se estaban dando un beso, pero de esos que hasta como que daba asco. Y yo decía, todos así, los que estábamos no borrachos, como que volteábamos a ver como que qué pasaba y por qué alguien no le decía nada, ¿no? Pero bueno, eso fue una cosa que, no sé, se me hizo muy rara porque justo en ese momento, bueno, a los 16 y a los 14 de mi hermana, nosotros éramos como que muy inocentes porque pues nuestros papás nos sobreprotegieron mucho. Nunca habíamos ido a antros, nunca habíamos pues salido así a comer solas al cine o con nuestros amigos, no, para nada. Creo que lo único que hacíamos fuera de nuestra casa era que rara vez nos íbamos con nuestras primas, pero muy rara vez. Y yo creo que por eso también nuestra relación con las primas no es tan cercana. Pero bueno, ya me fui por otro lado. De ahí ya Anne no me podía hospedar, me mandó con otra, creo que me fui con mi hermana y con la que los estaba hospedando. Solo la chava hablaba español y pero no estaba en ese momento. Entonces nos tocó cenar en una mesa muy grande, muy bonita. La casa era vieja, pero así como una casa media, normal, ¿no? Y me acuerdo que el señor, el papá de la casa, no hablaba, solo estaba sentado como en el lugar del papá y tenía una cabeza muy grande. Y si quería algo, solo como que lo señalaba. Y la mamá, muy servicial, muy atenta, hizo quiche, ensalada, no me acuerdo qué otras comidas, pero me acuerdo de eso. Y creo que nos dio vino. Y ya a la hora de dormir subimos a un cuarto donde la cama era como de princesas, muy bonita, así como de metal, pero muy bonita. Pues nos fuimos a Roma, Florencia, Pisa y pues vimos ahí pues lo más turístico. En Roma pues el Vaticano, bueno, fuimos al Vaticano, anduvimos en el Foro Romano, como que nos andaban trayendo así entre museos. En Florencia, pues de Florencia no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que ahí cenamos una pasta en el, iba a decir en el Zócalo, pero pues en la plaza más importante de Florencia, donde está cerca de la Galería Uffizi. Y eh, fue la pasta que más nos ha gustado. Entonces, cada que volvemos a Florencia, compramos esa pasta o en ese restaurante. Y la última vez que fuimos, que fue con Gohan, para mí, compramos esa pasta y dice que es la pasta más rica que ha probado. Fuimos a Pisa, que pues ahí está pues solo la torre de Pisa, el baptisterio, la catedral, y de ahí volvimos y yo me acuerdo que volvimos y yo me quedé esta vez con mi papá. A mi papá y a la maestra y a la otra maestra que iban los estaba hospedando la maestra que hablaba español o la que había organizado todo el viaje, la que ya tenía tenso a mi papá. Entonces fuimos y me acuerdo que llegamos para comer, estaba la mesa puesta y había 4 platos y yo dije, no, pues no me va a dar de comer. Entonces me fui como que triste al cuarto donde dormía mi papá y
después pues ya vino mi papá y me dijo, ¿por qué no vienes a comer? Y le digo, pues es que solo hay 4 platos y conmigo son 5. Entonces pues ya me dijo, no, pues es que la maestra que organizó el viaje de México se fue a cenar con un amigo francés. Pero esa maestra era terrible. Yo me acuerdo que a los, a los que les daba clase, porque era jefa de grupo de preparatoria, a los que les daba clase, no, de secundaria, los trataba así muy mal porque era muy estricta. No sé, yo creo que estaba amargada. Y su hermana, porque había una hermana en esa escuela, era igualita. Las dos eran como gemelas, pero una era más chica. El cabello así como esponjado, rojo, y caminaban así, como que muy enojadas siempre. Y esa vez volvió de la cena y estaba feliz, pero pues yo digo, como estaba borracha, estaba muy feliz, era otra persona. Y pues bueno, al siguiente día salimos para París, que ya era la etapa final del viaje. De ahí estuvimos creo que 4 días y nos quedamos en el Hotel Excelsior Opera, que pues está muy cerca de la Ópera de París. No sé, a mí me gustó mucho, era un hotel muy... Bueno, París era otra cosa, porque yo me acuerdo que cuando era chica yo estaba enamorada de Francia, como quería tener todo de Francia, todo de París. Ya ahorita ya no, desde hace mucho, como que vas y se te quita el encanto, pero bueno, llegamos y el hotel era muy bonito, no sé cómo describirlo, pero tenía una esquina que daba hacia la ópera. En los últimos pisos pues se podía ver así una vista muy bonita y no nos tocó, a mí no me tocó el último piso, pero a una amiga de mi hermana sí. Y pues ahí recorrimos lo más turístico, fuimos a la Torre Eiffel, fuimos a Sacré-Cœur, al Moulin Rouge solo por afuera, fuimos a los Campos Elíseos, a Versalles, muchos lugares. Y me acuerdo que creo que era la última noche ya en París, o de las últimas, la maestra dijo, ¿quién quiere ir al Lido de París? Que el Lido es un cabaret. Entonces, pues, hay mujeres en topless y era muy caro. Y estábamos mi papá, mi hermana y yo. Y dije, yo pensé, pues, bueno, para ver mujeres encueradas, pues puedo ir al vapor. Como que no me llamaba mucho la atención. Y aparte eran como 2,000 pesos o 1,800, que en ese tiempo para mí era muchísimo dinero. Y pues yo le dije a mi papá que yo no quería ir, mi hermana tampoco quería ir, y mi papá sí fue. Fueron muy pocos los que fueron al cabaret. Y en ese momento mi papá nos encargó con un amigo de mi hermana, que era alto. Y con otros, bueno, dijo, como los que nos íbamos a quedar, como que a nuestro grupito mi papá nos dijo, pues cuídense mucho. Al chavo le dijo, ¿me las cuidas, por favor? Porque París yo creo que era de lo más peligroso que habíamos ido e íbamos a estar solas, ¿no? Entonces, pues salimos a comer a un restaurante que se llama El Hipopótamo o El Hipopótamus, y solo llevábamos 20 euros, mi hermana y yo. Entonces, entre las dos, nos pusimos a buscar qué podíamos pedir. Porque aparte, pues los restaurantes son muy caros y los otros, pues sí llevaban dinero. Y dijimos, pues les podemos pedir prestado, ¿no? Pero nos daba pena. Entonces, pues ya pedimos un fondue de chocolate, los demás pidieron hamburguesa, su bebida, y nosotras solo el fondue con fruta, bombones. Era algo muy sencillo que se me hacía muy caro para 19 euros que costó. Pero venían varios platitos. Entonces terminamos de comer. Como en ese tiempo yo había aprendido, pero muy poco francés, no sabíamos nada. Y en Francia y en París no te hablan otro idioma que no sea francés. Muy pocos hablan como inglés. Y yo creo que hablan más español que inglés. Entonces, que me pongo a organizar los platos, pues para que el mesero llegara y se los llevara.
Y no azoté ni siquiera el plato cuando lo puse y se partió uno de los tazoncitos y dije, uy, nos lo van a cobrar y no traemos dinero. Entonces lo tapé con una servilleta y nos quedamos pues todos callados y hasta se ha de haber visto chistoso que todos estábamos así como esperando a que pasara. Pues pedimos la cuenta y cuando vino la cuenta, pues obviamente, el mesero lo recogió, quitó el trapo y vio que estaba roto. No nos dijo nada, pero yo dije, en la cuenta va a venir. Y no, en la cuenta no vino nada. Entonces, eh, pues ya pagamos y salimos, pero pues nosotras teníamos hambre o todos tenían hambre, como que no se habían quedado satisfechos. Pasamos a la comida china y el amigo con el que mi papá nos había encargado nos prestó dinero y compraron camarones, no sé, varias cosas, varios platitos y nos fuimos a un balcón que les digo que estaba muy bonito, donde la vista estaba muy bonita del hotel. Y ahí todos estábamos comiendo, pero pues estábamos solos, no estaban las maestras y cada quien los que se quedaron pues hacía lo que querían. En uno de esos momentos alguien bajó a hablar por teléfono, porque en ese momento pues no había, era en el 2007, ajá, aquí está bien, en el 2007. Y en ese momento pues no teníamos teléfonos con internet, nada, ¿no? Entonces alguien bajó a hablar por teléfono y en ese momento le dijeron que unos compañeros de mi hermana o del mismo año, una pareja de novios, pues se había quitado la vida. Fue muy choqueante. Subió a vernos y yo me acuerdo que había niñas llorando y niños llorando porque pues los conocían. Y de verdad como que yo entré como que en un sueño o como me sentía muy extraña porque decía, no puede estar pasando, ¿no? Como unos niños de 14 años, una pareja, un niño y una niña, deciden quitarse la vida porque los papás de ninguno de los dos los dejaban estar juntos, o sea, no aprobaban su relación. Y no sé, se me hizo de verdad, bueno, hasta ahorita como que no sé ni qué pensar. Y tal vez pensaba qué tan difícil o qué tan triste debe de ser su vida para pues terminarla así. Entonces de verdad estábamos como que muy mal en ese momento todos. Estábamos ya en el final del viaje y yo pensaba, nosotros aquí disfrutando y no sé, ellos, ¿por qué? No encontramos una razón. Y pues ya llegó la maestra, llegaron, como que se nos había pasado un poco el momento porque dijimos, pues estamos lejos, solo lo habíamos escuchado y dijimos, a lo mejor no es verdad. Entonces llegó una amiga de mi hermana que sí había ido al Lido y llegó bien borracha, la verdad. Llegó como que tambaleándose demasiado risueña y creo que estaba en el cuarto con mi hermana o conmigo. No me acuerdo si estábamos las niñas en un cuarto, porque mi papá nunca se quedó en nuestro cuarto. A mi papá lo ponían a cuidar a los hombres. Entonces llegó esa niña y llegó y le dijo a mi papá, y llegó y nos dijo, tu papá viene bien borracho, se venía cayendo en las escaleras. Y nosotros dijimos, de verdad, no sé, nos preocupamos. Y no era verdad, cuando llegó mi papá pues venía muy bien y dice, a lo mejor ella en su borrachera vio que yo estaba muy mal, pero pues ella sí estaba muy mal, llegó y se acostó. Y pues después de eso la maestra nos llamó como que al lobby y nos dijo, creo que ya se enteraron, pero pues pasó esto, nos contó lo de los niños y pues sí, me acuerdo que muchos estaban llorando. Y ya al volver a México, pues sí confirmaron pues la noticia. Entonces, bueno, fue algo demasiado choqueante a los 16 años, ¿no? Saber que unos niños pues hicieron eso. Bueno, les digo, a mi papá nunca
nunca se quedó con nosotras en el hotel. Creo que no, porque les digo, la maestra lo mandaba a cuidar a los chavos, pero los hombres eran desmadrosísimos, eran muy, les valía todo. Entonces, eh, creo que en Roma, sí, fue en Roma que le decían a mi papá, señor, vamos a hablar por teléfono al locutorio. El locutorio es donde están los teléfonos públicos, ¿no? Y mi papá, sí, pero vuelven. No se vayan a otro lado, porque ya en Francia, en Nimes, en España, les gustaba tomar. No sabemos de dónde conseguían las botellas, pero todas las noches había alcohol y las niñas pues tomaban. Fue un relajo ese viaje, la verdad yo creo que si las hubieran visto sus papás, se, pues no sé, no creo que reconocerían a sus hijas. Entonces en Roma le decían a mi papá, vamos al locutorio. Y subían y ya subían borrachos y mi papá les decía, ¿le hablaste a tu familia? Y ellos, ¿a quién? No sé, fue un relajo ese viaje. Me gustó mucho, creo que cambió mucho mi vida. Y desde ese momento como que me gustó mucho viajar, porque en Japón fue muy extraño, como nos traían de un lado para otro a todos, no sé, y ya no me acuerdo mucho. Fue muy extraño, pero ese viaje sí cambió mucho mi vida, aparte pues por lo que les digo. También había sido la primera vez que yo había estado separada, por ejemplo, de mis papás y de mis hermanos. Había estado en Roquefort, Dugar, y sin mi hermana, porque pues en Japón estuve con mi hermana. Pero me gustó mucho y en el siguiente video les voy a contar de otro que me acabo de acordar. Entonces nos vemos.